Bueno chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a Jurassic Park, que es un juego bastante sencillito de poner en marcha. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el tablero. Para eso colocamos lo que son las zonas de borde, que básicamente, si os fijáis, es el típico tablero modular en el borde que tenéis que unir las letras iguales y ya con eso vais generando lo que es el borde. Esto genera la isla Nublar y la zona central, pues si os estáis dando cuenta, está formado por hexágonos, ¿vale? Entonces, ¿cómo van estos hexágonos? Si quitamos un poco el zoom, ahí estamos. Tenemos tres tipos de hexágonos. Tenemos el centro, o sea, el star, que siempre va en el centro del hexágono. Os aconsejo que lo pongáis el último porque a lo mejor al principio no sabéis dónde es exactamente. Tenemos la perimetral y el centro. Entonces, la perimetral son todas estas losetas que están bordeando, o sea, que están rozando con lo que es el borde literal del tablero. Esto lo ponéis de pie y atentos que están... bueno, no estoy muy seguro de si tienen orientación, pero sí que es cierto que cuando la primera vez los coloqué a mi manera, en plan, sí, yo entendía que en el borde iba el perímetro y demás, pero la primera vez pues hubo losetas que puse así, otras que puse así, otras que puse así. Tenéis que ponerlas orientadas, o sea, si la isla, si os fijáis, safe está escrito hacia acá, luego la orientación de la isla es esta, por lo tanto las losetas tenéis que ponerlas así, para que encajen bien. Aún así, la primera vez que la encajéis, esto debería hacerlo en otro vídeo, no en el tutorial, pero os lo explico porque la primera vez os vais a asustar un poco, y es que no es un juego que está bastante ajustado, ¿vale? Entonces la primera vez que encajéis esto, las losetas no van a estar totalmente planas, sino que se van a levantar un poquito. Las aplastáis un poco, que esto se acomode y ya entra perfecto, ¿vale? Entonces, perímetro, giramos y esto sabemos que va aquí. Tenéis que ampliar un poquito el espacio para que entre, pero entra, ¿vale? Después, estas dos losetas son del anillo central. Por lo tanto, cogemos las losetas que son center, que son centrales, las mezclamos igual, bueno, las del borde lógicamente se mezclan al azar y van saliendo, se giran y a nivel, manteniendo la orientación, la metemos y la metemos. Lo estáis viendo que se levanta, ¿no? Esto es lo que os digo, que llevan, bueno, no estoy muy seguro de si llevan orientación o no. Fijaos que os digo, a lo mejor no es orientación, sino simplemente que como lo monté varias veces, pues en una de ellas el tablero se acopló bien al tamaño, ¿vale? No es como Catán, por ejemplo, si habéis jugado a Catán, que ahí metéis las fichas y caben perfectamente, porque vienen con holgura. Aquí no, aquí vienen todos súper ajustados, entonces el tablero, pues os va a costar un poco, bueno, os va a asustar cuando lo vayáis a montar. Y el Star justo va en medio, o sea, tenemos el anillo de borde, el anillo central, y esto es la guinda del pastel. La plantamos ahí en medio y con el Star hacia el lado del safe. Giramos el tablero para que lo veáis bien en cámara. Bueno, antes de verlo bien en cámara, tenéis que fijaros en tres iconos importantes, bueno, en realidad en varias cosas, cara a la preparación de la partida. Este es el simbolito del tiranosaurio rex, pues ahí pondremos al tiranosaurio rex. Este es el simbolito del velociraptor, pues aquí pondremos al velociraptor. Este es el simbolito del dilofosaurio, pues ahí pondremos al dilofosaurio. ¿Qué más? Bueno, pues nos queda cuatro cositas para colocar. Centro de control, o sea, si nos venimos a la zona izquierda del tablero, tenemos un área que pone centro de control. Independientemente de la loseta que vaya aquí, ahí pondremos el centro de control. Lo voy a poner así girado con la cara gris, ¿vale? Este centro de control tiene cara verde, que es activado, y cara gris, que es desactivado. Lo ponemos por la cara gris y lo voy a poner orientado hacia allá porque como ahora voy a poner el mapa girado, pues así va a estar de pie. Después aquí tenemos el centro de visitantes, pues cogemos la otra loseta que es del centro de visitantes, lo mismo, tiene una cara desactivada y otra activada, pues lo ponemos por la desactivada y en adyacente al centro de visitantes. Da igual que loseta esté ahí, os repito. Y para que quede más claro que da igual, tenemos aquí la caseta de mantenimiento o el centro de mantenimiento que tenemos por aquí su token. Está desactivado o activado. Pues empieza desactivado. Y lo ponemos aquí. Da igual que loseta haya tocado aquí. Y placa. Y por último tenemos en la zona central del tablero una casilla que se llama Start. Y entonces los jugadores que vayan
O sea, una vez hayan elegido personajes, los pondrán ahí. Ahora veremos cómo se elige personaje en este juego, porque no podéis coger el color simplemente porque os guste el color o sepáis que ese personaje en concreto os gusta. Tenéis que cogerlo al azar. Una vez tenemos generado lo que es el tablero y con las piececitas colocadas, un jugador tendrá que tomar el papel del dinosaurio manejando al tiranosaurio rex, al velociraptor y al dilofosaurio. Usará esto y básicamente el mazo de cartas que corresponde al dinosaurio. Después vemos el tema este. Y los jugadores, el resto de jugadores, que tendrá que ser 1, 2, 3, 4 jugadores, pues tendrán que manejar a personajes de los propios que salen en las películas, ¿vale? En este caso, pues tenemos dos opciones. O cogemos y mezclamos esto, y se coge sin mirar. Quizás no es la mejor opción, quizás para la primera partida sí, porque no estarán marcados, pero a ver, esto es medio plasticoso, no sé hasta qué punto se marquen, pero la mejor manera a lo mejor es coger esto y sacar uno. Pues ha salido el color verde, y esto y sale otro, el azul, y esto y sale el negro. Pues estos tres los ponemos ahí en medio y van a ser los jugadores, y de esta manera, aunque estén los tableros marcados, realmente no sabréis nunca qué es lo que estáis cogiendo porque no lo estáis viendo. En el caso del dinosaurio, pues tenemos un panelito y cartas. En el caso de los jugadores, bueno, además de las miniaturas de dinosaurio, los meeples de dinosaurio, en el caso de los jugadores, pues tenemos un meeple solamente, cada jugador, un tablerito de jugador y unas cartas. El objetivo del juego cambia según en el bando en el que estemos jugando. Los dinosaurios tienen su propio objetivo, es siempre el mismo objetivo, estemos jugando como estemos jugando. Y en el caso de los jugadores, ellos tienen también sus propios objetivos. Lo que pasa es que tienen, en el caso de los jugadores, un objetivo grupal que hacer en la isla, y cada personaje tiene su propio objetivo particular, de manera que no podrán conseguir la victoria individualmente si no logran alcanzar el objetivo grupal más el individual que tenga cada uno, ¿vale? Empezamos por el de los dinosaurios, que es básicamente el más sencillo. En el caso de los dinosaurios, pues el objetivo es matar siempre a 3 personajes. Da igual con la cantidad de jugadores que estemos jugando, siempre a 3. De manera que en el momento en el que 3 personajes hayan muerto, ya sea porque se lo ha comido un dinosaurio o porque han muerto, ya veremos cómo mueren, básicamente el jugador dinosaurio habrá ganado. En el desarrollo de la partida, pues habéis visto, puede morir gente, o sea, pueden morir jugadores, pero no os preocupéis porque un jugador que palme, básicamente lo que hará será soltar, imaginemos que hubiese muerto el naranjita, soltaría sus cartas de... mandaría a la caja las cartas del personaje, el tablero del personaje. Esto se lo quedaría al jugador que lleva el dinosaurio para llevar la cuenta de que ha matado a un jugador. También soltaría su token de objetivo, ya estáis viendo que ahí hay una cosa que no os he incorporado, y cogería al azar otro tablero, que por ejemplo podría ser el rosita. Entonces empezaríamos con el rosita aquí y leeríamos el objetivo y lo pondríamos donde nos está diciendo que tiene que ser ese objetivo. Bueno, vamos con el tema de eso, el dinosaurio, matar a tres jugadores. Y en el caso de los jugadores, tienen un objetivo común, que es activar estos 3 centros, el de control, el de visitante y el de mantenimiento, y hacer uno particular, que es este recuadro que está aquí. Nos está diciendo, por ejemplo, distraer al tiranosaurio rex para recolectar el token de Gran. El token de Gran es esto, y básicamente si el jugador naranjita distrae al tiranosaurio rex, un objetivo un tanto peligroso, pues podrá conseguir tendrá su objetivo particular. En ese caso cogerá el token, se lo pondrá encima del tablero y de esta manera sabrá que ya puede escapar. ¿Por qué? Bueno, puede escapar solamente si se han cumplido los objetivos grupales. Es decir, un jugador, pongamos tiene su objetivo particular hecho, pero el objetivo de la isla no está hecho. Que el objetivo de la isla es este centro activarlo, este centro activarlo y este centro activarlo. Esta es la parte común, así que con que un jugador consiga activarlo, pues para el resto se considera activado. Entonces es un trabajo en equipo, ¿vale? En el momento en el que estos 3 estén activados y el jugador tenga el objetivo, puede escapar, básicamente, porque si estos 3 están activados, viene el helicóptero, que es el token de helicóptero, lo ponemos aquí, y el jugador podrá venir aquí para escapar, y entonces pondrá el token aquí. Los jugadores
que llevan a personajes de la historia, básicamente van a conseguir la victoria si consiguen salvar a entre 2 y 3 jugadores según, o sea, entre 2 y 3 personajes según el número de jugadores con el que estén jugando. Básicamente, 2-3 jugadores, pues 2 personajes, más jugadores, pues 3 personajes. No me parece muy justo porque cara al dinosaurio, tener a menos personajes en el tablero a lo mejor es un poco más fácil, más difícil de matar. Pero bueno, también es verdad que con menos personajes, pues digamos que te centras más en uno, en pegarle y lo vas desgastando antes, ¿vale? Vamos a ver, entonces, puede pasar también, por ejemplo, que este jugador, o sea, estén los distintos centros activados, pero este no tenga su objetivo particular hecho. Por lo tanto, no podrá venir o sea, si viene al helicóptero, no se irá, sino que se quedará en la casilla esa y no podrá irse. Tendrá que ir buscando hacer el objetivo suyo particular. ¿Qué sucede cuando se activa el centro de control? Pues básicamente que tenemos una serie de tokencitos, que son símbolos de antidinosaurio, y en el momento en el que esto esté activado, se pondrán en las casillas de centro de control, centro de visitantes, centro de mantenimiento y el helicóptero. Da igual que esté el helicóptero ahí, como que no, se pondrá el simbolito este aquí. ¿Y esto qué indica? Pues básicamente son casillas en las que los dinosaurios jamás de los jamases podrán entrar. ¿Qué ocurre si este centro se activa cuando un dinosaurio está en una de esas casillas? Esto se pondría y el jugador que activa el centro decidirá a qué casilla adyacente se puede ir ese dinosaurio. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, y es que un dinosaurio cada vez que se vaya a mover, si por lo que sea hay una valla que está electrificada, siempre empiezan en el juego, si lo veis está en marroncito, básicamente eso quiere decir que está apagado, que esté encendido, que tenga un token de esto, pues si tiene que cruzar una valla, pues pongamos, mira, vamos a ponerlo de forma distinta. Este dinosaurio estaba aquí, ¿no? Se le pone el token este y esta valla, imaginemos que está encendida. Entonces, el jugador que va a moverlo, puede moverlo aquí o puede moverlo aquí. Ojo, en internet, viendo tutoriales, viendo un tutorial en inglés de... ¿Cómo se llama este? Bueno, es un canal conocido de inglés, ¿vale? Que tiene una torre, no me acuerdo, Dice Tower me parece que se llama. Comentan una regla que en el manual no viene explícita. Entonces, yo no juego con esa regla. Y es que en una misma casilla no puede haber 2 dinosaurios. Ya os digo, no viene explícita en el manual. Me lo leo de pe a pa, por lo menos en la versión que yo tengo, y no está. Con lo cual, en mis partidas, un jugador que tenga que mover a un dinosaurio podrá moverlo a una en la que ya hay un dinosaurio o a una en la que no hay. Básicamente porque, o sea, no tiene sentido que en una misma casilla no puedas poner un dinosaurio cuando aquí me estás poniendo un dibujo, por ejemplo, de 2 brachiosaurios que son bichos gigantescos. No sé si lo recordáis, pero son los bichos estos de los cuellilargos, ¿vale? Si me pones aquí un dibujo de 2 brachiosaurios, entiendo que un tiranosaurio que es más chico, pues cabrá con un velociraptor o un bicho del otro tipo, ¿vale? Más cuando en el juego realmente estamos jugando un rollo colaborativo. Es verdad que se van a pegar, si fuese la vida real se estarían pegando entre sí seguramente, o estarían intentando escapar, pero ostras, ese no es mi problema, ¿vale? Ya os digo, en el manual no viene explicado, jugad con las reglas que queráis. Yo juego como que sí se puede, porque normalmente intento ceñirme a las reglas del manual, salvo que vea que está roto. También os digo, tener a 2 dinosaurios dentro de una misma casilla puede ser que no sea lo más interesante porque se os puede escapar por otro lado. Bueno, tenéis menos tableros cubiertos con los dinosaurios. Vale, eso en cuanto al centro de control. Vamos a ponerlo otra vez en oculto. El centro de visitantes básicamente es en el momento en el que se consiga activar, se pone por la cara verde y la vez en la que se activa, los jugadores, bueno, el jugador que lo haya activado, imaginemos que hay varios y es el jugador naranja el que lo ha activado. Pues entonces el jugador naranja solamente, no los demás que están en la misma casilla, cogerán de la pila de descarte 2 cartas y volverán a su mano. Solo de la pila de descarte, ¿vale? Si os fijáis, tenemos pila de descarte, zona de juego de cartas y pila de quemado. Pues solo de la pila de descarte, cogeríamos 2 cartas y a la mano. Básicamente el tema de la mano es importante porque en este juego la vida del personaje está simulada por las cartas que tiene en mano. Si te quedas sin cartas en mano, palmas. Entonces es importante tener cartas en mano, ¿vale? ¿Qué más? Otra posibilidad, el centro de mantenimiento, ¿no? Imaginemos que lo activamos y aquí básicamente el jugador que lo activa
tiene la opción de decidir activar todas y cada una de las rejas, o sea, de las vallas del parque o no. En cuyo caso, pues si decidimos activar todas, pues básicamente colocar todos y cada uno de los tokens estos, y a partir de entonces nada, ni nadie, ni dinosaurios, ni personajes, ni por ningún tipo de acción podremos cruzar por zonas que estén valladas, porque se entiende que está electrificada y por ahí no puede pasar ni el tato. ¿El juego cómo se desarrolla? Pues básicamente empezando por el dinosaurio tendrá 3 cartas en mano, mientras que los jugadores tendrán todas sus cartas en mano. En el caso del dinosaurio son 3, bueno, 3 cartas porque el resto están en el mazo de robo. En el caso de los jugadores son 10 cartas en manos que van a tener mientras no jueguen con ninguna, ¿vale? Y turno a turno se tiene que ir jugando una carta. Entonces, estas cartas las estamos viendo, tanto jugadores como dinosaurios, pero os voy a explicar el tema del dinosaurio. Y coge una carta y la pone boca abajo. Es la zona esta que pone Play Card Here. Pues básicamente es la zona en la que vamos a jugar las cartas. Esta carta, una vez esté jugada, se pasa a... bueno, se resuelve y se pasaría al descarte, ¿vale? En cuanto a las cartas, comentaros una cosita. Y es que el dinosaurio tiene estos 3 tipos de cartas. O sea, estos 3 tipos de cartas, que realmente son 3 acciones nada más. Si os fijáis, el dinosaurio siempre es la misma, o sea, tiene la misma figura. ¿Esto es que a dónde quiero ir con eso? Pues básicamente a que si usamos la acción de correr, por ejemplo, pues podemos aplicarla sobre este, sobre este, sobre este. Si usamos la acción de esconderse, podemos aplicarla sobre este, sobre este, sobre este. Y si usamos la acción de escalar, que es el tercer tipo de acción, sobre este, sobre este, sobre este. Indistintivamente, ¿vale? Lo que sí es cierto que si usamos una carta, por ejemplo, la acción de correr de esta carta la usamos sobre el Tiranosaurio Rex, no podemos hacer la acción de esconder sobre el Tiranosaurio Rex, tendrá que ser sobre uno de los otros dos. Puede pasar que usemos, por ejemplo, esta carta, cojamos la acción de correr sobre un dinosaurio y en los otros dos no exista la posibilidad de hacer la acción de escalada, entonces esa acción se habrá perdido. Pero si hay la opción de que alguno de esos otros dos dinosaurios escalen, entonces tendréis que hacer la escalada sí o sí, aunque no os convenga, ¿vale? Esto a nivel casero se puede modificar en plan, pues la acción ha salido en la carta, pero yo no quiero hacerla, así que no la hago. No pasaría nada, ¿vale? Lo que le estaríais haciendo es meter un poquito más de estrategia al juego porque estaríais metiendo la posibilidad de trolear. Relacionado con eso, pues tenemos esta carta que es una carta única solamente del dinosaurio, que tiene 3 simbolitos de correr de dinosaurio, y esto básicamente quiere decir que este dinosaurio correría y este correría. Vamos con el tema de las acciones, ¿vale? O sea, realmente lo que es el formato de una ronda sería: el dinosaurio coge una carta de su mano y la pone en la zona de uso, ¿vale? O sea, en Play Card Here. Pues ponemos ahí volteada la carta. Entonces, el resto de jugadores ya de forma común pueden estar charlando sobre cualquier que sea su estrategia y bueno, pondrán cada uno en su zona de Play Card Here, que es aquí en medio, es igual que el tablero del dinosaurio, una carta boca abajo. Y esa carta será la que tendrán que resolver, ¿vale? Cada uno en su turno resolverá su carta y hará lo que tenga que hacer. En el momento en el que todos los jugadores hayan colocado cartas boca abajo en sus tableros, que esto podemos hacerlo por agilizar un poco la partida, todos juntos, en plan dinosaurios y jugadores al mismo tiempo, o si realmente los jugadores quieren hablar, pues en ese turno que le digan al dinosaurio: oye, pues tú juega primero y después nosotros hablamos y ya formamos nuestra estrategia, ¿vale? Bueno, eso. Dinosaurio juega su carta, jugadores, o sea, dinosaurio voltea su carta, jugadores voltean una carta, le toca al dinosaurio, resuelve la carta, resuelve su turno completo, le toca a los jugadores, resuelven su carta, resuelven su turno completo y reiniciamos. De manera que el dinosaurio vuelve a colocar una carta boca abajo y los jugadores vuelven a colocar una carta boca abajo, y así hasta que uno de los dos bandos tenga la victoria. Una cosita, en el momento en el que un jugador consiga su objetivo y los objetivos comunes estén hechos y el jugador logre alcanzar el helicóptero y escape, cogemos a otro personaje al azar y volvemos a iniciarnos aquí con nuestro objetivo particular y demás, ¿vale? Esto básicamente lo que va a hacer es que los jugadores no se queden atrás esperando al resto de compañeros, porque básicamente es un sálvese quien pueda. Y como lo definieron algunos en la partida del directo, pues es un juego del tipo gato y el ratón. Entonces es correr hacia acá
y ya está, ¿vale? Entonces vamos con el tema de las acciones. Pero antes de explicaros las acciones, quiero que os fijéis en las losetas. Si os fijáis en las losetas, pues básicamente son hexágonos y cada lado del hexágono tiene una simbología distinta. Por ejemplo, en este caso no hay ninguna, pero en este caso tenemos dos lados raros que tienen un simbolito de montañita, desprendimiento, algo así. Por cierto, otra cosita. ¿Veis que aquí hay un símbolo verde de dinosaurio? Y aquí también tenemos otro símbolo verde. Esos son casillas de objetivo para ciertos personajes, de manera que si no salen, no son importantes, pero si salen, pues sus tokens de objetivo estarán en estas respectivas casillas. Simplemente será llegar y se coge de gratis. Vale, entonces, el tema del movimiento va igual tanto para personajes como para dinosaurios, ¿vale? Miramos el lado por el que queremos salir. Y en este caso, la loseta de la que vamos a salir no tiene nada raro y la loseta a la que vamos a entrar no tiene nada raro. Por lo tanto, movernos de aquí a aquí es simplemente corriendo. En este caso, por ejemplo, si queremos mover, o sea, si estuviésemos aquí y quisiésemos mover al tiranosaurio de aquí a aquí, esta loseta tiene una montañita y esta no tiene nada. Por lo tanto, tendríamos que hacer una escalada para poder llegar hasta allí. No se podría llegar corriendo. En este caso, si quisiéramos venir de esta loseta a esta, tenemos una valla eléctrica. Si estuviese encendida no podríamos hacer nada para llegar hasta aquí, salvo bordear. Pero si está apagada, podemos hacer la escalada, rollo película de Jurassic Park, cuando el niño está escalando y le encienden la valla y sale así chispado, pues listo. También puede pasar, por ejemplo, esto, que haya dos vallas enfrentadas. Tanto si hay dos vallas enfrentadas como si lo que tenemos es un terreno, una valla con un terreno así tipo de desprendimiento montañoso, básicamente con una acción de escalada lo pasaríamos. Es decir, si estamos aquí, una acción de escalada nos permitiría venir aquí, y si estamos aquí, una acción de escalada nos permitiría venir aquí, ¿vale? El mover, básicamente lo que nos permite es mover a una casilla adyacente, siempre que no sea con condiciones de escalada y que no tenga una valla encendida. En nuestro lado, ¿vale? O sea, si esta valla está encendida o esta valla está encendida, nosotros seguimos pudiendo pasar, ¿vale? Entonces, esto sería correr. Lógicamente, el dinosaurio tendría que ir de pie. Y esconderse. Esconderse, si correr lo hemos hecho con este dinosaurio, esconderse tendría que ser con uno de los otros dos restantes. Que podría ser, por ejemplo, con este. En este caso sería, lo tumbamos. Vamos, en el caso del dinosaurio es muy fácil esconderse. Básicamente consiste en tumbar las fichas, ponerla pegada al suelo y digamos que mientras están de pie los personajes, los jugadores no pueden entrar en las casillas en las que están los dinosaurios, pero cuando están tumbados los jugadores sí que pueden entrar en las casillas en las que están los dinosaurios, porque digamos que el dinosaurio está escondido y el tipo no se asusta al ver al dinosaurio, porque no sabe que está ahí, ¿vale? Lo que sí ocurre es que en la siguiente ronda este dinosaurio, o sea, digamos que hubiese terminado la ronda así, volvemos a empezar, se coge otra carta, y este jugador, al principio, lo que hará será levantar a este dinosaurio, y tiene dos opciones. Si aquí tiene a un tío al que atacar, pues puede dejar al dinosaurio aquí y le ataca, o puede llegar a moverse, imaginemos que se hubiese tumbado aquí, se levanta, podríamos llegar a moverse a cualquier casilla adyacente y si dentro de esa casilla adyacente hay varios personajes, pues atacar. Ojo, los ataques cuando hay varios personajes dentro de una misma casilla solamente se hacen a uno y solamente al que los jugadores quieran, no el dinosaurio. Esto es una peguilla, pero forma parte de la estrategia para los jugadores. En el tema del movimiento, que os dije antes de correr, si el dinosaurio está aquí y corre hacia una casilla en la que hay jugadores, cada vez que un dinosaurio entra, por la razón que sea, en una casilla con jugadores, hay un ataque. Entonces el dinosaurio le pega a los jugadores, solo le pega a uno, y básicamente lo que consiste es esa pegada en las cartas están boca abajo del jugador, roba una, las de la mano, se le roba una carta de la mano, y esta carta va a la caja. Realmente ya no volvería al juego, con lo cual, si os he dicho que los jugadores, la vida es la mano, si en la mano cada vez van a tener menos cartas, pues ya tenéis ahí cómo van a ir palmando los jugadores, ¿no? Es un juego de desgaste. Y ya os digo, cada vez que entre, si es al revés, si es el Meeple el que entra en la casilla de dinosaurio, pues básicamente ahí el dinosaurio no le pegaría. Y nos queda la última acción, que es escalar.
Pues la escalada, ya os digo, solamente se puede hacer en casillas en las que haya un simbolito de escalada, que sería básicamente las de valla o las de montañita. Si hay dos símbolos de estos juntos, da igual que sean iguales o distintos, mientras la valla esté apagada se puede escalar, cuando la valla está encendida son bloqueos y por lo tanto ya no se puede pasar por ahí. Estas son las acciones del dinosaurio, usadas por carta, pero el dinosaurio tiene unas acciones extras que son estas que están aquí en el tablero. Y esta acción la puede hacer antes de usar la carta o después, en cualquier momento de su turno. En el momento en el que termine su turno se terminó y ya no puede hacerla, ¿vale? Básicamente, cuando vaya a hacer una acción, cogerá el token este de dinosaurio y lo pondrá sobre esa acción. Con lo cual, cuando le vuelva a tocar, o sea, cuando pase la ronda al completo y lo vuelva a tocar, resolver sus acciones, no podrá volver a hacer esa acción porque ya está tapada. Entonces, o coge alguna de las otras o no hace nada, y en cuyo caso, esa acción volverá a estar disponible para su siguiente ronda, ¿vale? ¿Qué acciones especiales podemos tener? Por ejemplo, si usamos la del Velociraptor, tachamos el Velociraptor y nos dice mueve hasta 2 espacios en línea recta. Estos 2 espacios son independientes de las montañitas y de las vallas apagadas. Si las vallas están encendidas sí que no puede pasar por ahí. Entonces, el Velociraptor, si aplicamos la acción extra esa, pues movería 2 espacios. Si al llegar a imaginemos que estuviese aquí, moviese 2 casillas, si al llegar a la casilla en la que termina su movimiento tiene a un enemigo, le puede hacer un ataque y robar una carta. ¿Qué más? La del tiranosaurio. Si el tiranosaurio está en una casilla en la que hay un enemigo, o sea, un personaje o varios personajes, podrá hacer su acción especial, que es básicamente atacar a uno de los personajes 2 veces, de manera que en lugar de quitarle una carta por el mordisco, le pega 2. Esto puede ser más interesante si hacéis rollo combo. El dinosaurio está aquí, hacéis que se mueva, pum, le quita una herida y además hace su acción de especial, que le pega 2 bocados. Luego, en lugar de quitarle una carta, estás quitando 3, ¿vale? Y por último tenemos el Dilofosaurio. El Dilofosaurio es el de las orejitas estas, que si está adyacente a una casilla en la que hay enemigos, ¡pum!, les puede atacar. De manera que le quitan una carta. Entonces los jugadores eligen, si hay varios jugadores en la misma casilla, lo mismo de siempre. Eligen a quién van a atacar, le quitan una carta y ya, vamos, el jugador de dinosaurio le quita una carta. Esta carta que le ha quitado, no os lo he dicho antes, en los ataques, cuando nos quitan una carta o varias, el jugador dinosaurio no podrá saber qué carta es, pero el jugador al que pertenece la carta sí. De esa manera sabrá qué cartas le quedan disponibles. Vamos, que es cuestión de que mire el descarte y las cartas de mano y sabrá qué cartas no tiene. Pero bueno, si está viendo cuál ha perdido, pues le es más fácil. Sí es importante decir que el ataque del Dilofosaurio, de nuevo, a través de reja electrificada no se permite. A través de sitios donde simplemente sería una acción de correr, sí. Y a través de sitios donde es saltar sin reja electrificada, pues también se permite ese combate. Eso en cuanto al jugador que lleva el dinosaurio. Por cierto, si os fijáis, vamos a ir jugando cartas, entonces esas cartas van a terminar, pum, 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 todas en descarte. En el momento, nosotros como jugador dinosaurio siempre tenemos que tener 3 cartas en mano, pues en el momento en el que vayamos a robar una carta y no tengamos posibilidad, pues mezclamos el descarte, así de gratis. Esto de gratis es importante porque los jugadores no lo hacen de gratis. Y ya tienen de nuevo reseteado el mazo y listo para robar. Jugadores. Vale, pues los jugadores, lo que os digo, tienen un objetivo, en este caso es eso, distraer al tiranosaurio Rex. ¿Consigues distraerlo? Pues el token te lo quedas encima de tu tablero, simulando que ya cuando se hagan los objetivos comunes, puedes intentar llegar hasta el helipuerto y escapar. En el momento en el que se escape, os recuerdo, cambiáis de personaje, el personaje en este caso naranjita, pondríamos el Mipel aquí en zona segura y cogeríamos a otro personaje salvo que se hubiese cumplido las condiciones de victoria, ¿vale? Entonces tú tienes 3 cartas, o sea, tienes 10 cartas en mano, entre las que tenemos la acción de correr, tenemos también la acción de escalar, tenemos también distraer, tenemos esconderse y tenemos esto. Los jugadores es importante que entiendan que aquí, en la zona de selección de cartas para jugar durante la ronda, solo pueden coger cartas de las que tienen el simbolito redondito. No la que tiene un rombo y no la que tiene un rectangulito o cuadrado según la extensión. Entonces, si no tenemos cartas de tipo circulito para jugar aquí, entonces ese jugador automáticamente palma. Quiere decir
que cogeríamos el meeple, se lo daríamos al dinosaurio. Siempre que un jugador palme, ya sea porque se lo han comido o porque se ha quedado sin fuerza, pues el meeple va a jugador dinosaurio. ¿Cómo muere un jugador? Si se queda sin cartas en mano. Sin cartas en mano, da igual que haya jugado una carta aquí, da igual que tenga pila de descarte, si no tiene cartas en mano, pierde. Digamos eso, que se ha quedado sin energía. Si tienes cartas en mano, pero no, a la hora de jugar la carta de ronda, resulta que no te quedan cartas circulares, entonces tampoco puedes jugar. Por lo tanto, palmas, porque siempre tienes que jugar una carta aquí en la ronda de jugar. Y la otra posibilidad es que, bueno, fruta del ataque de un dinosaurio, te quedes sin cartas en mano y automáticamente palmas, ¿vale? Bueno, ¿qué puede hacer un jugador? Básicamente, jugaría el dinosaurio colocando su carta oculta en su zona de tablero. Y nosotros tenemos un tablero con zona de descarte, zona de juego. La zona de juego es donde vamos a poner la carta boca abajo. Cuando la vayamos a jugar se gira, se hace la carta y se pone en descarte. Se pone otra carta, se gira, se hace la carta y se pone en descarte. Y tenemos también zona de quemado. La zona de quemado básicamente es lo mismo que decir que manda la carta a la caja. Son cartas perdidas que no se pueden recuperar. En principio creo que por ninguna acción, ni siquiera las acciones especiales de los personajes te permiten recuperar cartas quemadas, ¿vale? Entonces tened mucho cuidado con eso. Vamos con el tema de la ronda, ¿vale? Entonces está el jugador tiene sus 10 cartas en mano. Y ¿qué puede hacer este jugador a la hora de seleccionar cartas? Ya os digo, cartas con simbolitos redondos. Entonces puede correr, puede escalar o puede intentar esconderse. Correr, pues seguimos manteniendo las mismas reglas que tenemos anteriormente. Tú puedes salir de una casilla en la que tenemos a dinosaurios, pero no puedes entrar en una casilla en la que hay dinosaurios. De pie, si están escondidos ya es otra historia. Entonces, este personaje, bueno, vamos a ponerlo aquí. Básicamente, aquí podríamos correr, ahí podríamos correr, aquí es escalada, aquí también sería escalada. Aquí sería escalada, siempre que haya simbolitos adyacentes bueno, en el lateral de la loseta son escaladas, y no podremos hacer escalada si está encendida la valla, en el caso de que haya una valla, ¿vale? Entonces, podemos correr, pues pondríamos el simbolito de correr y sería moverse a una casilla adyacente. Os repito, no podemos movernos a una casilla en la que haya dinosaurio, sí podemos movernos a una casilla en la que haya otro jugador. Si en ese movimiento nos movemos a una casilla en la que hay una zona de mantenimiento, o sea, el cerco de mantenimiento, el centro de visitantes o el centro de control, si os fijáis todos tienen un numerito. Entonces, de gratis podemos coger, tenemos un dado en el juego, lo tiramos, y si conseguimos igualar o superar el número, que en este caso se ha igualado o superado, lo giramos y se activaría. Os recuerdo, centro de control lo que hace es poner simbolitos de prohibido dinosaurio en las 4 localizaciones con edificios. El centro de visitantes nos recuperaría 2 cartas de la pila de descarte. Luego a lo mejor es interesante dejarlo para el final. 2 cartas al azar. Luego tú no las estás viendo. Simplemente están boca abajo, las coges 2 y ya está. Y el centro de mantenimiento, que básicamente lo que haría sería darnos la posibilidad de electrificar el parque de nuevo. Vale. ¿Qué ocurre si por lo que sea nos quedamos con un número cacotero para resolver el tema del lanzamiento? Pues tenemos 2 opciones. O no hacemos nada, o decidimos no hacer uso de esa tirada, en cuyo caso durante esa ronda pues el centro de mantenimiento se quedará apagado, salvo que entre otro jugador a la casilla de centro de mantenimiento, que tendrá otra oportunidad por su parte, ¿vale? Si no queremos pasar, si queremos sí o sí activar el centro de mantenimiento en este caso, os fijáis que en la zona inferior derecha de las cartas hay un número, pues podemos quemar tantas cartas como queramos para igualar o superar ese número. Por ejemplo, necesitamos un 5, pues podríamos quemar una carta de correr y una carta de estas. Pues tenemos un 3, un 4 y con el dado 5. Luego este centro estaría activado. Eso sí, quemar quiere decir que estas 2 cartas que hemos usado irían a la caja, no podrían volver a nuestra mano. Luego ahí estamos desgastándonos y perdiendo vida, que es lo que el dinosaurio quiere. También puede pasar que empecemos nuestra acción, o sea nuestro turno, en una casilla con un centro de estos de mantenimiento, el de control o el de visitante, y de gratis pues hacemos nuestra tirada
y en este caso salió un 4, no se activaría, ¿vale? O sea, podemos volver a gastar, o sea, podríamos gastar cartas para quemarlas y directamente hacer que se active el centro. El correr ya lo hemos visto, ¿no? Que básicamente ponernos en una adyacente siempre que no haya ningún tipo de escalada. La escalada, pues cada jugador, os comento, tiene numeritos aquí en la zona inferior distintos, creo recordar, y además, en el caso de las acciones que os van a costar un poco de esfuerzo, escalada y esconderse, pues básicamente también cada personaje tiene sus propias estadísticas, entonces digamos que dependiendo al que llevéis os va a resultar más interesante simplemente correr o intentar escaladas. Por ejemplo, si usásemos la acción de escalar, pues básicamente tendríamos que usarla en zonas en las que haya pues vallas o montañitas, o la combinación de las dos cosas, o dos de lo mismo, pero sabéis que siempre que haya dos, si no es una valla encendida, pues se considera que es uno. Si es una valla encendida, directamente no se puede pasar aunque esté sola. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos pasar de aquí a aquí, lógicamente tendría que ser a una casilla en la que no hay dinosaurios. Si ahí ya hay un dinosaurio, da igual la acción que tengamos, no podemos hacerla, ¿vale? Puede ser que juguemos una carta que no podamos resolver, en cuyo caso nuestro personaje directamente no se mueve, ¿vale? Pero bueno, vamos con la escalada. Pues hemos jugado la escalada, tenemos que hacer la tirada y nos sale un número. Tenemos que igualar o superar el número que nos aparece. En este caso, un 3. Tenemos un 1. Podemos hacer lo mismo que en el centro de mantenimiento, que es descartarnos de carta para igualar el número. Si lo hacemos, entonces la acción se realiza. Si no lo hacemos, la carta que estábamos intentando realizar se volvería a nuestra mano, con lo cual no la perderíamos realmente, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos parados en el sitio, hemos perdido ahí el turno, con lo cual a lo mejor si tenemos a un dinosaurio que nos está persiguiendo, pues estamos un poco más chungos. Y la otra posibilidad es que usemos la de esconderse. Esconderse, pues lo mismo, tenemos que intentar superarlo. En este caso nos pide un 3 y justo tenemos un 3, así que este personaje estaría escondido. Esto permite que un dinosaurio, cuando entre en la casilla en la que hay un personaje escondido, no le ataque. Ojo, si hay un personaje escondido y uno levantado, al escondido el dinosaurio no lo ve, pero al que está levantado sí lo ve descaradamente y le pega, ¿vale? Eso, está escondido. En la siguiente ronda, pues se levanta y lo movemos a una casilla adyacente, o se queda donde mismo está. Con lo cual, ahí tenemos un movimiento extra, porque si te levantas y te mueves aquí y después usas una acción de correr, pues puedes llegar un poquito más lejos. Es la forma más rápida de avanzar por el tablero. Y encima, pues eso, lo que son los dinosaurios, pues no pueden pegarte. Vale, eso en cuanto a las acciones normales. Pero después tenemos estas otras dos acciones. Distraer y una cuadrada o rectangular. Distraer es común a todos los jugadores, mientras que esta es algo personal del jugador, ¿vale? Del personaje. De manera que si usamos distraer, ¿qué es? Básicamente lo podemos aplicar sobre dinosaurios que están adyacentes a nuestra casilla, ¿vale? Entonces, si tuviésemos esto tal que así, por ejemplo, y el jugador usa... estas dos acciones se pueden usar de forma libre, ¿vale? De manera que primero hemos hecho una acción de tipo circulito. Bueno, primero hemos colocado una acción de tipo circulito, desvelamos y podemos hacer las acciones libres. Podemos hacer tantas cuantas queramos, pero recordemos que una vez las hagamos van al descarte, con lo cual nuestra vida es menor. También es cierto que estas cartas, como no sirven para ponerlas aquí, pues tenemos que estar muy pendientes de tener circulitos en manos para poder hacer la siguiente ronda acción, porque si no, también palmamos, ¿vale? Entonces, la acción de distraer se puede hacer acción de distraer, hacer esta también. Son acciones libres y que no te van a costar nada y puedes juntar todas las que quieras. Contra más eches, peor para tu vida. Distraer básicamente consiste en coger a uno de los dinosaurios adyacentes y llevarlos a tu territorio. Ese dinosaurio, al llegar a tu territorio, te va a pegar, porque tú estás visible, ¿vale? O sea, hay acciones especiales que te permiten esconderte y distraer al bicho. O también puede ser que estés escondido, que te hayas escondido por el resultado de la carta de esconderse y uses distraer para traer al dinosaurio hasta tu casilla.
¿Qué tenemos de tema favorecido con esta acción? Pues básicamente que esta casilla, que antes estaba ocupada, ya no está ocupada y por tanto podemos entrar. Es la forma de que los jugadores vayan metiéndose por los recovecos entre los dinosaurios. Aparte también es el objetivo de algunos de los personajes. Por ejemplo, en este caso, en el caso del Dr. Alan, él tenía que distraer justo al tiranosaurio. Lo acaba de distraer, pues conseguiría el token este, ¿vale? Con lo cual, si todos los centros de la isla, los 3 centros, estuviesen activos, podría escapar por el helicóptero si llegase. Y otra acción de tipo gratuita es esta, que es correspondiente a cada personaje y por lo tanto no la voy a explicar, pero que simplemente que sepáis que está ahí. De esta manera vamos avanzando en el juego hasta que bien los jugadores hayan conseguido la victoria o el dinosaurio haya conseguido la suya. Así que espero que os haya quedado claro, que os haya gustado el tutorial. Si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios y nos vemos el próximo día. Por cierto, si tenéis alguna regla casera con la que os gustaría jugar o con la que juguéis en vuestra casa este juego, dejadla también en los comentarios porque siempre son interesantes. Y en juegos de este estilo se suelen agradecer. Como siempre, buen camino.